Bueno, querido amigo Luis Felipe Pérez, un encanto poder hablar contigo. En primer lugar, ¿qué es esta cosa de que los jóvenes visitan Cuébano? ¿Qué es esto? Mónica, un gusto y muchas gracias por platicar conmigo. La conversación a propósito de los jóvenes que visitan Cuébano surgió desde el 2014 más o menos, cuando Mauricio Vázquez, que ahora está en el programa editorial del Estado de Guanajuato, pero que en ese tiempo estaba justamente en la universidad, nos encontramos un día y me preguntó que a qué me dedicaba o qué estaba haciendo en Guanajuato, y le dije que estaba recién llegado de la Fundación para las Letras Mexicanas. Yo apenas tenía 30 y tantos, y muchos de los que, o con los que había convivido y con las que había convivido, me parecían talentos, ¿no? De entre todos esos está Luisa Iglesias o Jorge Comensal, Pedro J. Cuña o Jazmina Barrera, entre muchos nombres que han pasado por Jóvenes Visitan Cuébano. Y hablábamos de algo que pudiéramos hacer para la Feria del Libro de la Universidad de Guanajuato y el Festival Universitario. Y centrábamos la atención justamente en eso, en que la universidad tenía su propia feria y a quien estaba dirigida, por lo menos principalmente, era universitarios, y que era una buena idea invitar a escritores y escritoras jóvenes que estuvieran ahí despuntando, ganando becas, metiéndose en los premios, colocándose pues en un panorama usaré la palabra esperando que no sea despectiva, en el incipiente o en las incipientes carreras que prometían. Yo le aseguraba a Mauricio que, de haber leído, escuchado y convivido con muchos y muchas de ellos y ellas, pensaba que podíamos hacer un buen circuito que se convirtiera en algo más allá de la Feria del Libro, que aspira pues a que los visitantes vayan a presentaciones de gente taquillera o importante, y que nos fuéramos acostumbrando como escritores jóvenes. En ese tiempo yo era o me sentía en esa gama, a estar frente a públicos, hablar con universitarios. Y es que yo pensaba, aquí debemos saber que yo fui o soy egresado de la licenciatura en Letras de la Universidad de Guanajuato. Entonces yo pensaba que uno de mis grandes deseos de aquel entonces, cuando era estudiante, pues era platicar con escritores que no parecieran tan lejanos, ¿no? Y me parecía una idea central. Eso lo convenimos Mauricio y yo preparé varios programas a su cargo, dos de ellos, ¿no? Después entró Sara Julesruth a la dirección de extensión, y junto con Miguel Mata, que sigue todavía coordinando algunas actividades de la Feria del Libro de la Universidad de Guanajuato, decidieron darle continuidad al proyecto aquel, y empezó a consolidarse esto de Jóvenes Escritores Visitan Cuébano, que es, por supuesto, una clara alusión a Ibargüengoitia, por supuesto. Claro, de todas maneras, independientemente de que tú te sientas joven o te sentías joven cuando lo empezaste a hacer, también funcionas como una especie de curador, digamos, ¿no? Eres como alguien que está diciendo, estos son los que se van a destacar dentro de poco, me parece, ¿no? En el principio era yo parte de ese tráiler, y era para mí relativamente ingenuo y fácil a la vez distinguir eso. Ahora, como lo mencionas, es un privilegio para mí estarme dedicando durante el año a estar ahí como revisando los suplementos, las revistas. Los talleres me han servido mucho. Mario Bojorges, por un lado, me invitó un par de veces a Interfaz, un programa del sexenio pasado, en donde se daban becas de residencia de unos días en diferentes zonas de México. Y cuando venían aquí al centro occidente, al Bajío, a Guanajuato en específico, pues me tocó dar el taller a 2 o 3 generaciones de ese Interfaz. Hemos podido comprobar que, conforme pasa el tiempo, pues esta banda va destacando en las becas nacionales, en sus publicaciones, etcétera. Pero algo que me parecía importante era que luego, lo que me pasó a mí desde el principio también, era voltear hacia la Ciudad de México nada más y ver quién estaba allá y jalarlo para acá. Y lo que me parecía interesante o trascendente de esto del Interfaz es que era banda de por acá, de Querétaro, San Luis, Zacatecas, Colima, Nayarit, y eso me parecía que enriquecía mucho el objetivo o el propósito de Jóvenes Visitan Cuébano. Entonces, la curaduría, efectivamente, como bien lo mencionas, pues se convirtió en una especie de deporte para mí, en donde yo estaba checando, conversando, leyendo, dándome cuenta
pero además confiando siempre en mi sensibilidad, porque tampoco es que me interese mucho como lo que venda mucho o lo que esté moviéndose tanto en Twitter, sino eran fruto de las lecturas en donde yo levantaba la cabeza y decía, creo que por aquí hay algo, ¿no? Y eso fue lo que fue fraguando sobre todo los siguientes ciclos Cueva, ¿no? Cuando la doctora Elba Margarita Sánchez, que es la directora del programa editorial o la coordinadora del programa editorial, confió otra vez en mí para hacer el cuarto, el quinto y esta ocasión el sexto. Y efectivamente, pues uno funciona un poco así como lector y el privilegio de decirle a los otros, se me hace que deberían leer esto o escuchar aquello, ¿no? Ujú. Ahora, una de las cosas que me pasa a mí cada vez que voy al interior es precisamente la calidad que tiene el libro para muchísimos jóvenes, digamos, ¿no? Si uno pudiera decir, si México lee o no, tendría que ir al interior y ver todos esos jóvenes que se hacen, ay, cosas terribles para conseguir el último libro de tal persona, digamos, ¿no? A veces me conmueve ver la Sí. cantidad de pesitos que juntan para comprarse ese libro, digamos, ¿no? Lo platicaba alguna vez con Genei en estas mismas, porque él también vino en algún momento a presentar aquella novela, Cualquier cadáver, ¿no? Y me decía que la sensibilidad que se experimentaba como autor cuando uno presentaba un libro en un lugar como Guanajuato, y las características de Guanajuato se parecen mucho al interior de cualquier lugar, solo las digo pues porque son las que conocemos, ¿no? Gente muy dispuesta, gente que había leído el libro y que tenía muchas ganas de ver quién lo escribía y platicar. Acá donde estamos, por ejemplo, las conversaciones se hacen muy fáciles porque estamos ahora sí que sin tarima, ¿no? Frente a otros escenarios como la Feria del Libro de Guadalajara o incluso Minería, que es un poco ruidosa y que es difícil de generar conversaciones. Lo que pasaba y lo que decía ayer, lo que decían ayer en uno de los eventos de la misma Feria del Libro, que luego en Guanajuato se presta mucho para la conversación post presentación, ¿no? Como el tránsito en el que uno acuña grandes charlas, experiencias, y yo he escuchado a estudiantes de la licenciatura, y yo mismo fui eso. Después de una conferencia, uno platica con Margot Glantz o con Bryce Echenique como si estuviera con un tío, ¿no? Eso es Claro. bellísimo y sucede mucho acá, porque finalmente no hay a dónde irse o todos nos vamos al mismo lado, cosa que no sucede en otros lados. Y ese tipo de pues sí, como de anécdotas también sirven para pensar que una feria de libro universitario como la que es la de la Universidad de Guanajuato, pues tiene otros matices y quizá por eso se puede explicar esta emoción y eh, este esfuerzo por tener el libro, por platicar con el autor, que a ti y a mí también, por supuesto, me conmueve y me emociona mucho. Yo me entusiasmo en ese sentido siempre cuando viene el tiempo de la feria del libro. Ujú. Ahora, ¿cómo va a ser o cómo es esta presentación de los jóvenes Visita Cueva? Va a ser por Zoom, digamos, ¿no? Esto es, digamos, nuestro enganche, nuestra emoción, nuestro entusiasmo, porque, como tú sabes, los otros eventos, pues siempre han sido presenciales, pero siempre han preservado como esta, pues sí, así que efervescencia juvenil, y normalmente usábamos un foro que es cuando termina el evento, un bar, ¿no? Entonces tenía como ciertos matices nuestros jóvenes visitan Cueva, ¿no? Y me interesaba mucho también conservar o preservar un poco esta cercanía y esto, ¿no? Que yo podría considerar entre magia y efervescencia. Y lo que hice fue proponer un proyecto transformado, un poco fiel a las circunstancias o a las condiciones que nos están cercando un poco la gestoría cultural. Y lo que propuse fueron 3 episodios de producción, digamos, televisiva. Lo que Ah, hicimos fue armar un grupo de realizadores entre cineastas y guionistas y eh, choferes en mi caso, y nos fuimos a las locaciones que nos permitían las circunstancias. Generalmente invitamos gente de la Ciudad de México, como te decía, pero también de Jalisco, Nayarit, Colima, ajá. etcétera. Y en esta ocasión habíamos invitado a gente de Aguascalientes, de San Luis, de Guanajuato y algunos de la Ciudad de México. Entonces lo que hicimos fue planear una producción. Sí, yo creo que lo que puedo llamar es televisiva para transmitirse en soportes virtuales. Lo que verán en Visitan Cuébano, en Escritores Jóvenes Visitan Cuébano, en su sexta edición, son 13 episodios, digamos, de un poco de carácter de episodios de programas de revista,
investigación y promoción cultural, en los que los y las escritoras leen un poco de su obra, platican un poco de sus intereses y de sus vías de expresión y vamos conociéndolos biográficamente gracias a el entramado un poco entre documental y entrevista Uy, que hemos practicado en los episodios, ¿no? va a ser Así, genial. yo creo ¿Cuándo es la primera cosa? ¿Cuándo hay es? que poner atención porque la feria empieza o empezó ayer, el Ayer. Sí. 22 de agosto y se acaba el 30. Nosotros, digamos, nos dejaron casi al final el Ajá. 26, 27 y 28 de agosto a las 7 de la noche se estrenan nuestros programas. Yo me siento un poco en este espíritu del que compartíamos o compartiremos también en esta feria de la China Mendoza, es decir, me puse a hacer guiones, empecé a fraguar un poco, a pensar cómo podía ser algo que no fuera solamente Zoom, que finalmente es una gran vía. Yo creo que funciona y que todos nos estamos emocionando, pues porque platicamos de alguna forma con cierta libertad frente a la pantalla. Y cuando empecé a platicarlo con algún amigo, como siempre, todo es así, ¿no? Alguien está haciendo una cosa, otra cosa, y de pronto pues se unieron los planetas. La doctora Elba Sánchez, de verdad que fue muy generosa con nosotros porque era arriesgado el proyecto por las mismas condiciones de la pandemia, etcétera. Y yo, pues un poco me aferré a la idea de que no quería que fuera solamente Zoom, sino de que armáramos algo más que el Zoom, ¿no? Un, un programa de televisión, básicamente pensando en que quizá por lo menos los próximos meses así tendremos que hacerlo y queríamos elevar la calidad y valorar ciertos aspectos como lo que te digo, ¿no? De los escenarios. El Cielo a Fraguas de Aguascalientes nos permitió grabar ahí con muchos cuidados, nos arroparon bien allá en Aguascalientes. Allá entrevistamos a un par de los y las participantes. En San Luis Potosí lo mismo, conseguimos un lugar. En la Ciudad de México Pavel Granados nos ayudó a conseguir la residencia de Los Pinos, que ahora es un complejo cultural, y en ese sentido terminamos armando pues, una promesa de buen programa de televisión cultural, ¿no? Fue con Claudina Domingo, ¿verdad? Aquí en la Ciudad de Eh, México. sí, si quieres te voy diciendo más o menos Ah, quiénes sí. están. Claudina Domingo y Jorge Zúñiga, lo mismo que Camilo Rodríguez, que es un colombiano que radica en México o en la Ciudad de México y que por motivos incluso de la misma feria se me hizo útil o se me hizo viable invitarlo como un colombiano que nos hablara de literatura colombiana y también de su mirada de México a través de sus ojos de exiliado migrante. Claudina Domingo, que está por estrenar La Noche en el Espejo, una novela en sexto piso que yo tuve oportunidad de hojear en algún momento y por supuesto también conociendo su trayectoria de poeta, me parecía interesante reconocer que en ella es, digamos, una trayectoria más o menos consolidada a cierta edad que todavía podríamos considerar algunos como que se puede incluir en el matiz de joven escritor, ¿no? Va por su segundo libro en sexto piso, tiene un par de premios importantes, un par de becas importantes y finalmente también conversar con una creadora como ella me parecía importante. Eso lo hicimos ahí en una fuente del Complejo Cultural de Los Pinos y Jorge Zúñiga, que es la parte esa en la que un escritor de Chiapas viene especialmente a escribir a la Ciudad de México por la beca de la Fundación para las Letras Mexicanas y yo tuve oportunidad de leer sus cuentos en un concurso cualquiera, ¿no? Y después me di cuenta que era él y me pareció impactante lo que había leído, platiqué un poco con él. Semanas después le otorgan 2 premios literarios seguidos. Me parecía que por lo menos promete este muchacho de Chiapas y que además tenía cosas que compartirnos respecto de cómo alguien del sur de la ciudad, del sur de la República, viene a la Ciudad de México, se aferra al sueño este de ser escritor, por, digamos, por haber vivido el año o los 2 años que te da la Fundación para las Letras Mexicanas. Yo aquí he de confesar, pues, que al final de cuentas este tipo de experiencias me pegan en lo biográfico porque en algún momento yo también viví esa vida en la que una beca te invitaba a devorarte la ciudad y no te querías ir, ¿no? Era una cosa bellísima que te hacía sentir escritor, pero también cosmopolita. Entonces pienso que la conversación con Jorge se fue por ahí y por poéticas. Por ejemplo, lo paradigmático de platicar con él es que es un chiapaneco, pero que en realidad escribe cosas derivadas un poco de sus lecturas de autores estadounidenses, norteamericanos, ¿no? Entonces ahí me parece una buena combinación. En el caso de San Luis Potosí, Jimena M. Vázquez me habló de Sayuri Navarro. Jimena
se ha convertido para mí en una especie de gurú de las próximas dramaturgas o dramaturgos que podemos invitar. Entonces platicamos un poco cada año para ver qué ha visto ella y si yo lo he visto, etcétera. Y con Sayuri, Navarro, me pasó algo peculiar que vi su obra, Señoras, que es una obra que escribió para su mamá y sus amigas. La vi porque la pusieron en YouTube, finalmente por estas mismas condiciones del confinamiento, y me pareció conmovedora y me interesaba mucho saber cómo había llegado a esa reflexión. Entonces hablamos con ella y me dijo que sí podíamos hablar, conversar a propósito de los dispositivos que ella arma, ¿no? Está nombrando de diferente manera la dramaturgia y conversamos con ella. Me parece que además esa es una conversación de verdad única por cuestiones incluso de posturas ideológicas o vitales, ¿no? Y esto mismo que tú sabes, ¿no? Desde el interior de la República surgen proyectos que a mí me parecen peculiarísimos, ¿no? En Aguascalientes entrevistamos a Quetzali Aquino. Lo que te decía de descubrir o de leer cosas que no leería uno tan fácilmente porque no llegan a Nexos o a Letras Libres o a Maristain, por supuesto. No, te lo digo en serio, uno lee cosas, por ejemplo, que no podría leer en otro lado, sino contigo. Estoy pensando en lo de deportes, sobre todo, ¿no? Esa identidad que uno tiene con ciertas literaturas o periodismos respecto de cosas que no se leen en México, pues tú lo tienes, ¿no? Lo mismo me pasa con los talleres. Yo fui a dar un taller el año pasado a Cielas, allá en Aguascalientes, gracias a Claudia Quesada, una buena amiga, que me permitió también presentar Yo Fin Chico Cursi, mi libro de relatos, el 14 de febrero para acabarla. Y esa vez hicimos un taller y con la gente que ya va de común allí al Cielas, yo leí varias voces que me parecieron interesantes en el cómic, en el cuento fantástico o maravilloso, o ficción, ciencia ficción, en la poesía, etcétera. Y la que más o menos calzaba con la edad o con las edades que andamos buscando, pues era Quetzali Aquino, que es una fotógrafa que ahorita se dedica también al dibujo y que está haciendo cuento de ciencia ficción o de este tipo de literaturas distópicas, que me parecía interesante que se metiera también en Visita en Cuevana, y entonces fuimos para allá a hablar con ella y a que nos leyera un poco de sus relatos, sobre todo. Ella fue becaria del PECDA, se llaman los programas estatales de fomento a la creación, el año pasado, y me parecía pues que ya había obtenido la beca y sabía yo que ese proyecto podía ser entonces algo que se estaba consolidando. Hablamos, aceptó. Y hace relativamente poco tiempo estaba platicando yo con Juan Villoro sobre poesía, sobre López Velarde y sobre Otón, y esto que siempre cae a colación cuando hablamos del Testigo, su novela, y me dijo, acabo de leer a Adam Brandt, que ganó el Shirao y Casa de poesía que da el Colegio de México el año antepasado, me parece, por un libro publicado que se llama Animalaria. Me lo leí y por supuesto me sonó toda la conversación de Juan Villoro y me pareció que tenía que venir o tenía que estar con nosotros. Inicialmente venir a Guanajuato, pero en este caso platicar con él. Y aprovechamos que andaba en Aguascalientes y también lo entrevistamos ahí en Cielas Fraguas, que fue nuestra base de operaciones. Y en Guanajuato tuvimos la oportunidad de entrevistar a Pedro Mena, un poeta, ensayista irreverente que estoy seguro que les va a interesar. Pocos pelos en la lengua y bastante llamativo en un discurso, digamos, sí, yo creo que firme, ¿no? De una firmeza de alguien que ha decidido que tiene que vivir, pero que no puede dejar de ser escritor, ¿no? Es una cosa interesante lo que le pasa a la vida de Pedro Mena, que también se ha ganado o se ha llevado todas las becas estatales habidas y ha sido antologador y ha viajado sobre todo por Sudamérica, invitado como poeta a estos festivales de poesía que me parece que son grandes experiencias para mexicanos, ¿no? Porque empieza otra vez a surgir esta idea de la latinoamericanidad. Como si estuviéramos en el siglo pasado y paseáramos a la Rubén Darío y Amado Nervo. Hemos platicado con él y con Juana Adriana Rocha Luna, que es desde hace muchos años, a mí me parece una cuentista en Guanajuato, que todo mundo conocemos y todo mundo seguimos esperando que publique su primer libro. Ella se llevó varias becas estatales también y ahorita está de editora en un periódico estatal, está haciendo un trabajo importante porque también están migrando a lo digital y eso la termina siendo, creo yo, algo cosmopolita y sus cuentos terminan convirtiéndose en
una cosa que no se leería tan fácil en Guanajuato, ¿no? Cuentos parcos y bastante cínicos que podemos encontrar en la lectura de Juana, con la que platiqué también ahí en el Camprincho, que es un café nuevo ahí en Guanajuato que nos permitió usar sus instalaciones en estos tiempos de confinamiento con todos los cuidados preventivos necesarios. Así un poco se va armando el dichoso Visitan Cuébano. Te digo, es un proyecto que empezó en 2014 y vamos en 2020 y creo que por lo menos este año, además, ha estado o estará, espero, a la altura de las circunstancias. Perfecto. Bueno, la última sería, bueno, hablarte de que nosotros cerramos la feria con hablando de la China Mendoza. ¿Quién fue la China Mendoza? Y por supuesto que me hables tú con respecto al acervo, que por supuesto pensamos que pronto va a ser publicado, ¿no? Digamos que todo empezó con la biblioteca de la China Mendoza, que fue heredada a la Universidad de Guanajuato. Y de Sí. pronto vino también el archivo. 39 cajas de papeles de María Luisa Mendoza fueron los que revisé. Otra vez, un golpe del destino que uno ni se espera y que cuando lo tiene enfrente siente que incluso puede quedar ciego o algo de tantas cosas que está viendo, ¿no? Que está encontrando. Pues hay mecanuscritos de la China corregidos, de todas sus novelas, de varios de sus libros de cuentos. Está toda la obra de periodismo. Era curioso porque ella tiene los originales, el mecanuscrito, y además recortes de casi todas las cosas que fue publicando. Merece la pena voltear o mirar hacia la prolijidad que tuvo la China Mendoza en periodismo pues diario, ¿no? Inmediato, de estar hablando de cosas ahí. Hay 2 o 3 reportajes originales en video y mecanuscritos, pues me parecen importantes, ¿no? Porque son de la época reportajes centrales, como lo son los periodos de Allende en Chile, y con Fidel Castro también tiene algunas cosas. Qué Es maravilla. fue muy, sí, y está publicado eso en algún periódico, pues, ¿no? Pero tener los papeles en donde estuvo haciendo sus notas. Claro. Ella no escribía a mano, no encontramos casi nada a mano, todo está en la máquina, pero de todos modos ahí están las correcciones, todas estas cosas que nos causan curiosidad a los que estamos metidos en la creación o en los documentos, los archivos. Ahí hay cosas importantes. No es la primera vez que se intenta hacer esto de recopilar obra de la China, etcétera, porque el Estado también ha hecho algunas publicaciones de sus cuentos, pero me parece que también lo que sí creo que va a pasar o que debería pasar es este meollo en el que yo me he interesado, que es explicar su periodo histórico, porque de pronto uno recibe las obras y pues órale, tienes a la China Mendoza, es una gran escritora, etcétera, pero explicar en qué ajos se estuvo moviendo por lo menos 50 o 60 años me parece súper atractivo. Yo quisiera tener la oportunidad de tener tiempo y energía y la inteligencia necesaria para entender ese panorama, porque como hablamos en esta charla que hemos tenido respecto de la China, pues ella se mueve en un circuito que a todos nos interesa porque es el panorama cultural mexicano. Por ejemplo, sus relaciones con su amigo Carlos Fuentes o con Carlos Monsiváis, lo mismo que con Elena Poniatowska o con Hugo Gutiérrez Vega. También hay en el acervo bibliográfico que donaron o que se donó a la Universidad de Guanajuato, hay pues muchas obras firmadas con dedicatorias bellísimas, ¿no? De un amigo a una amiga o de amigas a amigos. Entonces, construir ese mapa a mí me parece súper atractivo y una buena oportunidad de la universidad para entender que la China Mendoza es, yo creo que por ahora, la decana de la literatura de los que nacimos en Guanajuato. Aunque no escribió, digamos, desde Guanajuato, siempre estuvo hablando de su terruño, de su vernáculo, digamos, lugar de nacimiento. Bueno, querido Luis Felipe, un abrazo enorme, muy bien que me describiste todos los que visitan Cuébano y por supuesto vamos a visitar Cuébano la semana que viene sin ninguna falta. Ahora sí que tenemos toda la oportunidad de que no solo los que estamos ahí, sino ahora sí, el que encienda su computadora, su smartphone y le dé play a los estrenos, me parece que es como entrar a otro mundo, ¿no? 26, 27 y 28 de agosto a las 7 de la noche por Filuk
.ugto.mx, que es el sitio que han habilitado para toda la feria. Y visítenlo, es interesante la página que se ha convertido en una especie de soporte para una feria. En un principio creo que parecía un poco indecible, inconcebible, pero ya que ve uno la página y que empieza a merodear cómo pasear por esa feria de libro universitaria, les va a encantar. Hay cuentacuentos, hay eventos, hay presentaciones artísticas, danza, cine, y solo a través de un clic. Me parece que es una gran oferta. Perfecto. Un abrazo. Muchas gracias, Mónica. Un Nos abrazo. vemos.